Nos encontramos en comunicación telefónica con Silvia Moreno, quien es presidenta de la Fundación Celíacos Tucumán. ¿Qué tal? Buenos días, Silvia. Hola, buenos días, Marcia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿puedes contarnos un poquito sobre la enfermedad de celiaquía? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos detectarla y demás? Sí, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. Se nace con la enfermedad celíaca, está en los genes. Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando es chiquito el niño, se le detecta la enfermedad celíaca por ahí por los síntomas que puede tener, diarreas, vómitos, un vientre muy inflamado es lo que se nota siempre Mm. en los niños. Es mucho más fácil detectarlos que en los adultos. ¿Podría presentarse igualmente la enfermedad en una persona adulta, digamos, o no? Claro, porque la llevas en los genes, te despierta a veces por estrés, Mm. por algo traumático que pasó la persona Mm. y es como que hizo un clic la enfermedad y Mm. ahí comenzaron los síntomas. Tal Bien. vez pasó toda su infancia, su adolescencia y tiene 30 años y se le despierta la enfermedad celíaca. Claro. Bueno, yo fuera del aire te comentaba un poquito que en mi caso, por ejemplo, me pasó de pegarme flor de susto, justamente porque, bueno, tengo 32 años y unos análisis clínicos que me había hecho no me habían salido muy bien y me mandaron a hacer estudios especialmente para saber si sufría o no de la enfermedad, ¿no? Por eso Sí, me sorprendía cuando me decías que es genético, que se detecta, digamos, en la infancia. claro, se da en la primera infancia es cuando presenta síntomas Ujú. y a veces presenta a los 30 años, a los 60, a los 90. El doctor Omodeo decía que era cada 3 décadas. Mira vos, qué interesante el dato. Y bueno, con respecto a tu experiencia de lo que podés observar, digamos, en la vida cotidiana, me imagino que tratas con mucha gente que sufre de esta enfermedad. ¿Podés ver que hay un mayor porcentaje de la población en nuestra provincia que sufre de la misma o no? Mira, cuando yo comencé hace 20 años con el tema de la celiaquía, porque le detectaron a mi hija Sofía, era muy raro, no se conocía ni siquiera la palabra celiaquía. Ujú. Ahora, en estos tiempos que todo ha sido global, que a través de internet y todo lo demás de gluten free, se ha descubierto mucho de la enfermedad celíaca, los médicos detectan mucho más rápido, va el paciente, comienza a ver los síntomas y lo manda a hacer el análisis, así como te mandaron a vos, Ujú. para ver si sos celíaca. Antes el médico eso no lo tenía en cuenta, entonces se detecta mucho más a las personas celíacas ahora que antes. ¿Y qué tanto es el nivel de peligrosidad que tiene esta enfermedad? Por ahí algunos celíacos se van a enojar, que tal vez le detectaron hace poco, pero para mí es una enfermedad dentro de todo lo mejor que te puede pasar, porque no requiere medicamentos, sí una dieta libre de gluten, Ujú. y como yo les digo siempre a las personas, cocinarle con amor a tu hijo y lo estás curando. Mm. Entonces se trata de mucho amor en la comida, de tener en cuenta a la otra persona en el momento de comer y estás tratándolo en su celiaquía. O sea, pasa todo por la alimentación. Sí, por ahí de repente uno ante la ignorancia, ¿no? En cuanto a la temática, se pone a hacer dieta de repente porque quiere bajar de peso o simplemente porque quiere bajar los niveles de azúcar tal vez y empieza a consumir productos sin gluten. En mi caso, por ejemplo, cuando recurrí a la nutricionista, que ya que estamos hablando de esto, siempre se Sí, recomienda recurrir a especialistas en el tema, ¿no? Para poder llevar una alimentación saludable, sana, que no necesariamente tiene que dejar de ser rica, incluso aunque sufras una enfermedad como la celiaquía. Bueno, vos podrás contarnos un poco más al respecto porque tenés, digamos, un integrante en tu familia que sufre de la enfermedad, ¿no? sí, y a raíz de eso, de que mi hija sea celíaca y como es algo genético, el doctor Novoa nos había pedido que nos hagamos estudios de los familiares directos, mamá, papá, hermanos, y en ese caso dio que yo también era celíaca y yo era sintomática, no presentaba síntomas. Y ya yo tenía 36 años cuando me descubrieron la enfermedad. Mm. Después de ahí comenzaron mis familiares a hacerse estudios y en mi familia ya debe haber como 7 celíacos, cuando al principio solamente conocíamos de mi hija.
claro. Entonces, eso también, los médicos cuando te aconsejan de que la familia se haga estudios cuando se detecta un celíaco, está muy bueno porque a veces evitas. Yo tenía una prima que ya vivía enferma. Me dice, mira, me voy a hacer para ver si soy celíaca. Le dijeron que sí y ahora vive bien, ya no tiene todos los problemas que tenía antes. Entonces, también es mejorar la calidad de vida de las personas. Sobre todo cuando me decías que puede estar asociado en un adulto con el tema del estrés, ¿no? Que es otra enfermedad también y que es de este nuevo siglo, así que habría que tenerlo en cuenta, bajar un poco los niveles Sí, quizás para no despertar nada que nos pueda llegar a ocasionar otros dolores de cabeza quizás o susto como fue en mi caso, que ante, como te digo, la ignorancia sobre la temática me asusté un poquito, sí. sí, a veces las personas, vienen muchas personas porque el doctor las diagnostica celíacas, le da mi número de teléfono como para que comiencen a hablar con otra persona y se sientan igual y comiencen a saber más sobre el tema, después de mandarla al nutricionista, que es quien le hace bien la dieta. Nosotros hacemos como la contención. Y bueno, todo el mundo tiene que hacer su berrinche cuando le dicen algo, porque es raro la persona que lo tome así nomás, ay, qué lindo lo que me tocó a mí. No, tienes que preguntarte por qué a mí, por qué esto, qué feo lo que me tocó, hasta que después, con el tiempo, te vas acostumbrando, sabes qué es lo que a vos te tocó, que con eso te sentís mejor y así la persona ya se va adaptando a ser celíaca y después se acostumbra. Acepta la enfermedad y sigue, digamos, las recomendaciones y el plan nutricional, ¿no? Porque uno por ahí de repente dice dieta y se imagina comida sin sabor o Desabridas. claro, Por y ahí nos no, preguntan si podemos comer con sal, si podemos comer con claro, azúcar. y no, En realidad el celíaco come muy rico, muy come de rico. todo. Por ejemplo, podemos comer un asado, podemos compartir un locro. Todo lo que lleva el locro es apto para celíaco, de menos el chorizo colorado, que eso no se lo pone hasta que el celíaco se sirve. Hay muchas cosas que podemos compartir en una reunión. Por eso te digo que es saber cómo vos querés a la otra persona. Cuando la invitas a una reunión, decís, bueno, esto puede comer y tenerle preparado. Y no preparar pizza, empanadas, sándwich de miga cuando va a un celíaco, por ejemplo. Claro. O en todo caso, tener una viandita ahí especial para nuestro ser querido y poder Así es. brindarle la misma atención, la misma calidad, como vos decís, amor, ¿no? Así Así que es. es muy importante tener en cuenta este aspecto también de la contención psicológica, emocional, la empatía al ser humano, digamos, básicamente ser humano. Así Pasa que, todo por ahí, sí, ujú, Marcia, pasa todo por ahí porque si vos tratás con amor a la otra persona en su necesidad, que en este caso es la alimentación, esa persona se va a sentir contenida, se va a ir contenta de ese lugar y su enfermedad va a pasar a nada porque ni se acordó de que era celíaca, pero si la recibís mal, con todo con gluten, entonces ahí sí se va frustrado, llega a su casa mal y se enoja por tener esa enfermedad. y, Entonces es parte de la otra persona también ayudar. ujú. ¿Y cómo es en el caso de esta enfermedad? ¿Tiene cura? ¿Es algo crónico con lo que tenemos que convivir hasta el resto de nuestros días? ¿O Mira, eso puede ir variando de acuerdo a algún tratamiento específico o la alimentación? es algo bastante rara la enfermedad celíaca, cómo se comporta, porque es una enfermedad cuando el médico te detecta, vos tenés síntomas, tenés el intestino lesionado, Ujú, y cuando vos comenzás a hacer la dieta, ya no estás enfermo y pasas a tener la condición de ser celíaco el resto de tu vida, pero todos esos síntomas de estar enfermo, de sentirte mal del estómago, todo eso, se revierte. O sea, sos una persona completamente sana, normal, pero celíaco para el resto de tu vida. Tienes esa condición, pero ya no estás enfermo. Ya no le llamas a esa persona, por ejemplo yo, que soy celíaca, ya no estoy enferma. Tengo la condición de ser celíaca, ujú, pero si vos me ves en la calle y en todo lugar, soy una persona saludable. claro, Pero cuando claro. estaba enferma, era muy flaquita, tenía poco cabello, tenía la piel seca, o sea, porque no absorbía nutrientes. Sí. ¿Sabes cómo en mi caso, por ejemplo, sospecharon los médicos que podía llegar a tener la enfermedad? Porque me habían salido unas manchas oscuras en la piel, en las partes de las articulaciones, sobre todo donde iba, por ejemplo, el pliego del brazo o en la nuca.
Algo que No, nunca antes me habían dicho, pero bueno, cuando recurrí a un endocrinólogo y después cuando fui a la nutricionista, de hecho cuando llegué al momento de la extracción de sangre, también me dijeron que sí, que era una probabilidad por esas manchitas. claro. Bueno, nosotros lo tenemos más como esas manchas así por la diabetes que se te hacen bajo las axilas, detrás del Claro. cuello, todas esas cosas. En la celiaquía, por ejemplo, lo más común es la herpes herpetiforme. Son como unos granitos Unos así con granitos. agüita que te sale por toda la piel y Ujú. después hace como una descamación. Ese es el más frecuente, digamos, en la parte dermatológica. Pues presenta muchísimos síntomas la enfermedad celíaca. Y otra cosa que quería consultarte con respecto a lo que sería algo para consumir de comida o bebida en este caso, vamos a entrar al tema de el alcohol, ¿no? Porque por ahí en su momento cuando andaba incursionando información al respecto, bueno, me habían dicho que existía la posibilidad de que los celíacos consuman una cerveza, por ejemplo, sin gluten, pero luego, informándome con la nutricionista, resultó ser que me dijo que no, y sobre todas las cosas que no me deje llevar por la información que encuentre de repente por En internet. internet o en la web, porque al haber sobreinformación a veces uno no puede, digamos, fiar de tal o cual fuente. Bueno, eso también es otro tema porque hay varias cervezas que sí están analizadas, que son aptas para celíacos, pero tienen el logo. Ujú. Después hay gente que te dice, mira, yo la hago con tal y tal producto, pero no está certificada, no se la mandó a analizar de que sea libre de gluten. Claro. Y nosotras, las personas celíacas, podemos consumir vinos de todas las marcas, Fernet, Gancia, la Sidra, el champán, y las cervezas que sí tienen en las dietéticas que vienen con logo. Bien, bueno, eso es importante destacar, ¿no? Porque por ahí de repente uno piensa, ay, ahora cuando me tenga que juntar con amigos no voy a poder brindar y en realidad tenés otras opciones. No es que no podés Sí. consumir nada como para hacer un pequeño brindis. Bueno, y ahora quería consultarte más bien con respecto a la existencia de la fundación en sí, cómo se formaron, dónde se encuentran, cómo los buscamos en las redes sociales. Bueno, nosotros figuramos en Facebook como Fundación de Celíacos Tucumán, Ujú. en Instagram como Fundacel 1 y en Twitter también Fundacel 1. Y nosotros nos fundamos en el año 2007 como fundación, pero veníamos trabajando desde el año 99 Ujú. en el Hospital de Niños junto con el doctor Novoa. Ujú. Después nosotros comenzamos a hacer clases de cocina en todo el ámbito de la provincia, charlas en las escuelas a los niños donde había un celíaco, y después Camionero nos prestó un local para hacer talleres de cocina donde se enseñaba a todas las personas celíacas a cocinar, porque es difícil cocinar con estas mezclas de fécula de mandioca, harina de arroz y fécula de maíz. ¿Se consiguen en cualquier lugar o hay algún lugar específico donde hay que ir a comprar? Bueno, ahora gracias a Dios y con la ley, todos los supermercados tienen premezcla. Tenemos muchas dietéticas dentro de la capital y lo bueno que también desde la Fundación junto a Desarrollo Social trabajamos sobre la tarjeta alimentaria sin TAC por un monto de 3.000 pesos que se está entregando desde el día de hoy, una tarjeta alimentaria sin TAC. Trabajamos junto a Desarrollo Social de la provincia de Tucumán. Mañana se entrega a todo lo que es capital y después se va a seguir entregando a las otras localidades, Tafí Viejo, Yerbabuena, y así cada una tiene un orden. De 8 de la mañana a 13 horas en la Caja Popular de Ahorros. Bien, un dato bastante importante, muy interesante, ¿no? Para todas las familias que poseen la tarjeta, alimentar este beneficio que brindó el gobierno de la nación en el marco de la crisis económica que trajo la cuarentena obligatoria. Así que, bueno, te agradecemos que traigas el dato a la entrevista para poder comunicarlo a la audiencia de Radio Universidad. Así es. No sabes la alegría porque había una chiquita que me preocupaba mucho porque ella vive en el Naranjito y no tenía para hacer su dieta. Y esta mañana recibió la tarjeta y llorando me llamó, Silvia, ya la tengo, ya puedo comprar mis cositas. Claro, Entonces, porque además tiene costo más alto que los productos que consumen habitualmente las demás personas, ¿no? claro, un kilo de premezcla te cuesta 300 pesos. Yo por ahí los mando a un lugar que es mayorista
y que los 5 kilos de premezcla le cuesta 800 pesos. Pero tenés que tener 800 pesos como para decir que vos vas a tener para 2 o 3 semanas esa premezcla. Claro, y que tan solo te sirve para algunas comidas, no para todo. Claro, digamos, vos la utilizás como si estuvieses utilizando harina de trigo. Si querés hacerte unas tortillas, utilizas eso. Si querés hacer ñoqui, utilizas eso. Si querés hacer fideo, o sea que se va acabando rápido, porque no es como que vos compras el fideo y ya te evitas de hacerlo. Y encima nosotros todo tenemos que hacer. Claro, todo tiene que ser caserito con los productos que pueden consumir, porque si no se intoxican. Claro, nosotros siempre tenemos el miedo a la contaminación cruzada, porque por ahí nos pueden decir, sí, es libre de gluten, pero lo hicieron en una mesada donde antes hicieron algo con trigo. Claro. Cuando pasa nuestra masa, se levanta todo lo que quedó en los poritos de la mesada de trigo y ahí se contaminó esa masa. Y por ahí a veces las personas no entienden lo grave que es ese poquito es que llegan a nuestro alimento, lo mal que nos hace. Sí, bueno, eso es importante también destacar, ¿no? Porque como decía, hay mucha gente que está desinformada sobre lo que es la celiaquía y bueno, a cuidar a nuestros seres queridos que podrán tener, digamos, el estómago un poco más sensible, pero eso no va a impedir que podamos compartir un lindo momento en una mesa. Aunque ahora están prohibidas las reuniones sociales, pero de igual modo, para las familias que tienen algún paciente con celiaquía, lo pueden tener en cuenta. Sí, a veces con una llamadita, un mensajito de WhatsApp, qué es lo que puedes comer, qué es lo que te puedo presentar en la mesa, y esa otra persona se siente muy feliz porque cuando llega no tiene que estar viendo cómo comen los demás y no tener nada que comer. Bueno, Silvia, te agradezco muchísimo por tu tiempo, gracias por atendernos. Puertas de Frecuencias Solidarias quedan abiertas para cuando quieras difundir algún evento con respecto a la fundación o cualquier otro evento solidario. Así que un gusto ha sido poder conversar con vos. Muchísimas gracias, Marcia. Que estés bien, Silvia. Igualmente, besos.